Jehú, el héroe divino designado por Dios para exponer la maldad y cumplir su plan en Israel. En el tercer año de Joacim, cuando la oscuridad y la corrupción dominaban el reino de Israel, Jehú, un capitán del ejército israelita, se hallaba en la ciudad de Jezreel, sumido en una jornada de vigilancia sobre su tropa. Las sombras del culto a Baal se cernían sobre el pueblo, con el rey Acab y su esposa Jezabel arrojando su control tiránico. La arrogancia de la reina, que embriagaba a la nación con su idolatría, había llevado a Israel al borde de la ruina espiritual, mientras los hijos de Yahvé la amaban en silencio. Una mañana, mientras Jehú revisaba la formación de su ejército, un extraño irrumpe en su campamento. Era un profeta, enviado por Eliseo, cuyo rostro resplandece con un fervor divino. Con un gesto solemne, el profeta derrama aceite sobre la cabeza de Jehú, declarando en voz alta: «Así dice el Señor, te he ungido por rey sobre Israel, y tu misión es deshacerte de la casa de Acab y de Jezabel, erradicar la idolatría que ha ensombrecido al pueblo». Este momento transforma al capitán en un instrumento elegido, un Moisés moderno ante el ardor de la zarza celestial. Imbuido de un sentido de responsabilidad y asombro, Jehú siente el peso de la carga divina. Recuerda las advertencias de los antiguos profetas sobre la ira de Dios que caerá sobre aquellos que se desvían del camino justo. Aunque el miedo murmura en su corazón ante el poder que se avecina, un fuego comienza a arder en su interior, avivado por el Espíritu Santo. Su misión es clara: liberar a Israel del yugo de la idolatría. A pesar de la resistencia que enfrenta, Jehú convoca a los oficiales de su ejército, con la esperanza de encender en ellos la llama de la convicción. «Hermanos, hoy nos encontramos ante un cruce de caminos», declara con voz firme. «Si permanecemos bajo la sombra de Acab, el juicio de Dios caerá sobre nosotros. Es tiempo de restaurar a nuestro pueblo y regresar al único Dios verdadero». Las miradas se cruzan, la tensión es palpable, algunos se muestran escépticos mientras que otros comienzan a sentir la verdad de sus palabras. Un susurro de esperanza se eleva entre ellos. Gradualmente, al avanzar hacia Jezreel, la atmósfera se torna eléctrica. El cielo parece responder a la fe de Jehú, una señal de que el tiempo de juicio ha llegado. En su camino se encuentra con un adversario insidioso, los adoradores de Baal, cuyas tradiciones han empapado cada rincón de la sociedad. Debe mediar entre la justicia de Dios y la compasión por un pueblo cautivo, lidiando con la atracción del poder que podría desviar su misión. Al llegar a las puertas de Jezreel, el corazón de Jehú late con fuerza. Allí está Jezabel, desafiante como una leona. La multitud los rodea, el silencio se convierte en un clamor interior, mientras las miradas expectantes incrustan la pregunta en su mente. ¿Será capaz de cumplir el llamado divino? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. El momento de la verdad se acerca, y el eco del propósito divino resuena en su corazón, mientras el aliento de la respuesta divina arde en sus labios. La historia de Jehú, un hombre marcado por un destino divino, no es solo un relato de valentía, sino un reflejo de la lucha entre luz y oscuridad en el corazón de una nación, y la determinación de un hombre por responder al llamamiento de Dios. La batalla por Israel apenas comienza. A medida que Jehú se aproxima a la ciudad, siente en su interior que cada latido de su corazón resuena con la verdad que acaba de recibir. La noticia de su llegada se esparce como fuego en los campos secos, un murmullo de inquietud recorriendo los rincones de Jezreel.
Los ojos de la gente, saturados de temor y expectativa, se encuentran con la figura del nuevo rey, un portador de la justicia divina que ha venido a reclamar lo que es de Dios. La imponente torre de la reina Jezabel se erige ante él, un símbolo de opresión y corrupción. La arrogancia de la reina, que ha hecho del culto a Baal su estandarte, emerge como una oscuridad palpable que Jehú se prepara para enfrentar. «Escuchad», exclama un soldado, «aquí viene el que se alza en contra de nuestro rey». Un grito de rebelión y resistencia empieza a emanar de las multitudes. Sin embargo, Jehú se mantiene firme. «No temáis, pues el Señor está conmigo», pronuncia con voz de trueno. Lleno de autoridad, se dirige al palacio, sus pasos resonando como procesiones de justicia en la tierra rechazada por Dios. La luz del sol parece dimitir, un signo del juicio inminente que se avecina sobre la casa de Acab. Las puertas del palacio se abren lentamente, revelando a Jezabel, vestida con ropas de realeza, su mirada destilando desdén. «¿Eres tú, Jehú? Haz de cuenta que has venido en paz». Su voz, repleta de veneno, se alza en el aire denso y vicioso. «¿Eres solo un capitán rebelado? ¿Quién te ha ungido para desafiarme?» Jehú responde sin titubear: «Vengo no en paz, sino en cumplimiento de la palabra del Señor. La maldad que has sembrado en este pueblo ha llegado a su fin». El tiempo de tu juicio ha llegado. La firmeza en su voz reverbera en el palacio, sacudiendo las estructuras que Jezabel había construido con su arrogancia. Mientras las palabras de Jehú resuenan, el pueblo lo rodea, algunos temerosos, pero otros con la esperanza floreciendo en sus corazones. La verdad de su mensaje hace eco en aquellos que han anhelado liberación. Lo que ella no sabe, oh pueblo de Dios, es que ha llegado el tiempo de la justicia, murmuran entre sí. Y así la confrontación toma forma. Jezabel, afilando su desafío, se prepara para usar toda su influencia y poder para desestabilizar al ungido del Señor. «Vas a caer como un sueño, Jehú», dice, mientras su mirada desafiante se enfrenta a la dirección del cielo, retando incluso a lo alto. Pero Jehú, empoderado por el Espíritu, observa con determinación. Su mente se convierte en un campo de guerra, cada pensamiento enfocado en la promesa de Dios. Pero lo que ella desconoce es que el verdadero rey arrebatará la corona de su cabeza. Mientras la tensión se intensifica, el tiempo parece detenerse. La gente murmura en silencio, la expectativa llena de miedo y esperanza inunda sus corazones. ¿Realmente el Dios de Israel respaldará a su elegido? ¿Será este el fin de la reina que ha llevado a muchos a la perdición? En un giro inesperado, un nuevo pensamiento asalta la mente de Jehú, como un destello de luz en medio de la oscuridad. La verdad de su misión comienza a arder dentro de él. No solo se trata de Jezabel, es el corazón de Israel el que debe volverse al Señor. Las visionarias palabras de un antiguo profeta llenan su memoria, resonando en su espíritu. Mientras las sombras se alzan sobre la puerta del palacio, Jehú se prepara para la batalla, comprendiendo que su lucha no es contra carne y sangre, sino contra los poderes de la oscuridad que han mantenido atada a su nación. ¿Logrará Jehú llevar a Israel hacia la luz? Y así, en el umbral del conflicto, cada mirada se clava en él, la historia de la redención de Israel colgando en el balance. La promesa divina de liberación ya estaba en ve, y el clamor del pueblo resonaba en los cielos. Pero para perpetuar el milagro, un sacrificio debía ser hecho. Con su corazón lleno de fe, Jehú sabe que la voluntad de Dios se cumplirá, pero aún perdura un misterio en el aire. ¿Cuál será el costo final de esta batalla divina? La respuesta, solo el tiempo lo revelará. Mientras la confrontación en el palacio avanza, los corazones de muchos se encuentran en una encrucijada. El pueblo de Israel, atrapado entre el miedo y la determinación, observa cómo se desarrolla la escena con los ojos fijos en Jehú.
La reina Jezabel, con su risa estridente que se mezcla con la desolación de su reino, sabe que su tiempo se agota, pero despliega ante Jehú toda la artillería de sus encantos pérfidos. ¿No has oído las grandes obras que he realizado en mi reino?, clama Jezabel, su voz resonando en las paredes de piedra del palacio. ¿Acaso piensas que puedes derrocarme con palabras vacías? Mi poder es vasto y mis dioses son muchos. Sin embargo, Jehú permanece inquebrantable, como un roble ante la tormenta. Su fe se hace más fuerte mientras recuerda las palabras de los profetas, quienes declararon: «Y al que no rinda tributo ante mí, lo consumiré por el fuego de mi ira». 2 Reyes 9:10. Reconoce que esta no es solo una batalla entre dos adversarios, es un enfrentamiento entre las fuerzas del cielo y los designios de la oscuridad. Tu tiempo ha llegado, Jezabel. Ha llegado el momento de que el pueblo sepa que hay un solo Dios en Israel, pronuncia Jehú con voz de autoridad. Y mientras habla, los murmullos de la multitud se convierten en un clamor resonante. Este es el día en que se derribarán los altares de Baal, y la tierra será purificada de su inmundicia. La reina, sintiendo que el suelo se mueve bajo sus pies, se ataviará de valor y arroja una mirada acerada. ¿Es que has venido a intimidar a la reina? No temeré a un hombre cuyo Dios ha decidido abandonarlo, dice en un intento de reír, pero el temblor en su voz traiciona su pánico. Como un vencedor que no busca gloria propia, Jehú responde: «No se trata de mis fuerzas, sino de la promesa del Altísimo. El Señor ha hablado, y yo soy su siervo, ungido para hacer su voluntad». Al pronunciar estas palabras, su rostro irradia una luz que parece restaurar un poco de esperanza en los corazones de aquellos que escuchan. Bajo la presión de la certeza en su mensaje, aquellos que alguna vez temieron a Jezabel comienzan a levantarse. «¡Viva el Dios de Israel! ¡Que caigan los ídolos!», claman con fervor, sus voces unidas en un eco de resistencia. La proclamación del reino de Dios resuena como retumbos de un trueno, atravesando los cielos. Pero en la mente de Jehú brotan nuevas preguntas. La lucha era entre lo físico y lo espiritual, un entrelazamiento divino que lo desorienta. Mientras sus pensamientos giran en torno a si el pueblo realmente se volvería a Dios. ¿Cuántos cruzarán el umbral de la verdadera adoración? ¿Cuántos seguirán mis pasos en la senda de la justicia? Reflexiona en el silencio de su corazón. Los vientos celestiales parecen levantarse, trayendo consigo una prenda escrita revelación. Lo que sucesivamente descubre es más profundo que solo la caída de Jezabel. Tendrá que ser una purificación completa, no solo una victoria personal. Ya no es solo por su liberación, sino que la transformación de Israel está en juego, y una obra aún mayor se dibuja ante su mirada. Con el rostro fortalecido por la resolución, se da cuenta de que este sacrificio podría implicar también el costo de su propia vida, un precio que está dispuesto a pagar si eso significa el regreso de su pueblo al verdadero Dios. Camino. Había un desafío que no podía escapar. El clamor de un pacto olvidado pulsaba dentro de su ser. Hoy no solo es una batalla por el altar de Baal, es la reclamación del propio corazón de Israel, se dice a sí mismo, mientras levanta su espada hacia el cielo. Pero, ¿qué más está reservado en el plan soberano de Dios? Así, alzando su mirada hacia el firmamento, la sombra de lo desconocido se cierne sobre él. En el horizonte de esta confrontación, no solo hay fuego y furia, hay un misterio divino aguardando ser revelado. Los caminos de Dios son más profundos que las propias decisiones humanas, y en un instante, una nueva visión comienza a formarse. Cuando todo sea dicho y hecho, el verdadero propósito de Dios será manifiesto. Con pasión divina, la historia avanza hacia su desenlace, y aún más sorpresas se preparan para ser reveladas. Los gritos del pueblo resonaban con fervor en el aire, un clamor que hacía temblar el mismo cimiento del palacio, mientras el viento traía consigo el eco de un renacimiento espiritual. Jehú,
Con su espada en mano, sintió el peso de la historia sobre sus hombros. El tiempo de Jezabel se había acortado. Pero, ¿sería suficiente solo el derrocarla para restaurar la gloria de Israel? Mientras la multitud se unía en un grito de libertad, con los ojos fijos en su líder, una visión se presentó ante Jehú. No solo era una imagen de victoria, sino un reflejo de un pueblo luchando con su doblez entre la idolatría y la verdadera devoción. En su corazón sintió la urgencia de conocer la voluntad de Dios. «Escuchad, oh Israel», proclamó Jehú, su voz retumbante resonando en cada rincón. «Hoy no derribaremos solo un altar, sino que exigiremos el regreso a la adoración del Dios viviente. El ídolo de Baal caerá, y se abrirán nuestros corazones a la luz del Altísimo». Pero Jezabel, asfixiada por la desesperación, no se quedaría callada. Desde lo alto de una ventana, decidió hacer su última embestida. Con un tono de desesperación disfrazada de desafío, gritó: «¿Tienes algún mensaje que traer de parte de Jehová, hijo de Nimshi? No creo que tu Dios deba ser de fiesto por la palabra de un rey que se atreve a inmiscuirse en mis tierras». Jehú levantó su mirada hacia ella, recordando una profecía que resonaba en su mente. «Así dice el Señor, las perversiones de Jezabel serán como el polvo que será pisoteado por los pies de caballos». 2 Reyes 9:33. Con firmeza recorría la sala, avanzando con paso decidido hacia el final de su reinado oscuro. Las últimas palabras de Jezabel, llenas de arrogancia, se ahogaron en la sangre que cubría el suelo de la cuna de la rebelión. Su grito se tornó en eco distante, cuando el pueblo, liberado del yugo de la opresión, comenzó a alzar un himno de alabanza. No era solo la traición de una reina lo que caía, sino el levantamiento de un pueblo sediento de justicia. Y verdad, la gente finalmente veía la luz del clamor de Dios en la oscuridad. Poco a poco, la congregación comenzó a recoger sus antiguos lienzos de adoración. Sacarían de sus corazones lo que habían permitido que los ídolos usurparan. Jehú, con la espada aún en alto, sentía que su tarea apenas comenzaba. La guerra por el corazón de Israel en toda su extensión había iniciado. Sin embargo, al mirar el horizonte, vio que venían más desafíos. La victoria tardía sobre Jezabel no sería más que el principio de la guerra contra los ídolos, y muchas cabezas de serpiente quedarían por enfrentar. «Dios, ¿hasta dónde me llevarás?», murmura Jehú en su corazón, sabiendo que una revelación más tarde podría valorizar estos sacrificios. El tiempo corría, y el aliento de la insignia divina soplaba en su dirección. La tierra temblaría una vez más, y el eco de la redención se sentía en toda la creación. «¿Seré yo el elegido para llevar a cabo tu plan, oh Señor?», se preguntaba mientras la promesa del futuro emanaba un resplandor divino. Así, afirmándose en la fe, Jehú supo que el destino de Israel estaba todavía por definir. Aún queda un misterio por desvelar. Si hoy hemos derribado un ídolo, ¿qué otras sentencias pesarán sobre nuestros corazones y qué más revelará el propósito eterno de Dios en la balanza de la justicia?, se preguntó. La historia no había terminado, apenas comenzaba. Las alabanzas llenaban el aire, pero sobre la multitud Jehú sintió una pesada neblina de preocupación. Había triunfado en la batalla contra Jezabel, pero el pueblo aún arrastraba consigo las cadenas de la idolatría, profundamente enraizadas. ¿Qué debía hacer para llevarlos hacia la verdadera liberación? La luz del amanecer comenzaba a cubrir el horizonte, y mientras el sol ascendía, Jehú se postró en oración. «Oh Señor, Dios de Israel, muéstrame el camino. Esta victoria es tuya, pero sin ti, ¿qué somos?». En su clamor, sintió una presencia que le llenaba de fervor y le entregaba palabras que brotaban de su interior como un manantial fresco. Y así, levantando su voz ante el pueblo, proclamó: «No solo hemos acabado con la tiranía de Jezabel, sino que debemos acabar con los ídolos que nos han conducido por senderos de muerte.
El Dios de nuestros padres ha hablado, y su advertencia debe resonar en nuestros corazones. No tendré dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23. El murmullo en la multitud creció. Algunos asintieron con fe, mientras otros aún dudaban, temerosos de dejar atrás las costumbres que les habían sido inculcadas desde hace tanto tiempo. Fue entonces cuando un hombre de renombre entre los ancianos alzó su mano y dijo: ¿Quiénes somos para desechar todo lo que conocimos? ¿Acaso no hemos sobrevivido bajo el reinado de Baal? Jehú sintió que la ira y la compasión se entrelazaban en su ser. Escuchadme bien, Israel. Los ídolos de Baal nos han traído sufrimiento y desolación. Mirad alrededor, ¿no son nuestros campos infértiles? ¿No se ha reducido nuestra gente a cenizas? ¿Por el fuego de su culto? No basta con derrotar a una reina, debemos erradicar sus prácticas impías de entre nosotros. 2 Reyes 17:16. En ese momento, el cielo pareció abrirse. Una nube radiante descendió sobre Jehú, y el pueblo, atónito, sintió un peso en sus corazones. La convicción del Espíritu se apoderó de ellos, y las murallas de la incredulidad comenzaron a desmoronarse. ¿Qué debemos hacer?, gritaron en un clamor unificado. Edificad el altar del Dios verdadero, leed de su ley y recordad sus promesas. Bautizaros de nuevo en su verdad, ordenó Jehú, su voz resonando como un trueno. Así, el pueblo se movió, uniendo sus manos en la construcción de un altar en el mismo lugar donde antes habitaron los ídolos. El proceso no fue fácil. Los murmullos de disensión, la lucha interna y el temor al cambio resistían encadenados a algunos corazones. Pero la fuerza de la fe creció, y el fuego del altar se empezó a avivar. A medida que las ofrendas comenzaban a ser echadas en el fuego, la voz del pueblo se unió en un cántico de entrega, rompiendo las cadenas de la idolatría que habían oprimido sus vidas. Pero con la devoción renacida, un nuevo desafío emergió en la sombra. Antes de que el eco de sus alabanzas se extinguiera, un grupo de profetas de Baal, huyendo de la oscuridad, se acercó a Jehú, furiosos y decididos a reclamar lo que consideraban su poder. Jehú, ahora más decidido que nunca, alzó su mirada sobre ellos, el brillo de la determinación sobre su rostro. Enfrentaremos juntos este desafío, y en el nombre del Dios de Israel, sus mentiras serán reveladas. Este es un nuevo comienzo, y aprenderemos lo que significa ser su pueblo. Mientras tanto, el cielo se nublaba, los vientos comenzaban a soplar con fuerza, como un estruendo presagiando la llegada de lo divino. Las promesas de un verdadero despertar espiritual estaban colmadas de potencia, y el pueblo sintió que su historia estaba a punto de cruzar un umbral transformador. Y así, en este día, el Señor preparó el camino para que su gloria sea manifestada en medio de nosotros. Pero ¿cuánto estará dispuesto nuestro corazón a soportar cuando la prueba venga? Resonó en el aire un eco de revelación que nadie se atrevía a ignorar. El misterio de su soberanía había comenzado a desvelarse en la balanza de la justicia. Jehú sabía que aún no había terminado la batalla. ¿Qué más revelará Dios en esta lucha? ¿Qué otras oscuridades serán traídas a la luz?, se preguntó mientras el miedo y la esperanza se entrelazaban en el aire tenso. Un nuevo capítulo se vislumbraba en la historia de Israel, y Jehú estaba decidido a seguir los pasos del Altísimo hasta el final. El estruendo de la tormenta se intensificó, y un viento poderoso sopló entre las gentes, llevándolos a mirar hacia los cielos. Al mismo tiempo, los profetas de Baal, con sus rostros pálidos y llenos de rabia, comenzaron a murmurar entre sí, recordando antiguas promesas de poder y gloria que les habían sido otorgadas por su rey caído. Jehú, al observar su desafío arrogante, sintió cómo la furia de Jehová se encendía en su corazón. ¿Acaso podéis pensar que las sombras del pasado pueden resistir la luz del Dios verdadero?, les gritó. Sus palabras reverberaron en el aire, desafiando la oscuridad que trataba de consumir a la nación. Hoy nos levantamos para reclamar lo que por derecho nos pertenece. En el nombre del Dios de Israel, despojaremos a Baal de su trono.
Los profetas, temiendo la furia de Jehú y la fe del pueblo, levantaron su voz en un clamor desesperado. ¿Acaso no somos los elegidos para guiar al pueblo? Devuélvenos nuestra influencia. Gritaban con un fervor que revelaba su miedo. Jehú, guiado por el Espíritu Santo, tomó una decisión audaz. Convocad a todo Israel, de Dan a Beerseba, unámonos en esta batalla no solo contra los profetas de Baal, sino contra todo tipo de idolatría que ha invadido nuestro corazón. El pueblo, consciente de su dura realidad, respondía al llamado. Hombres, mujeres y niños fueron convocados, y la noticia se dispersó rápidamente. Los corazones comenzaron a palpitar con una mezcla de confianza en el Altísimo e incertidumbre sobre su futuro. Mientras se formaba la multitud, Jehú se acercó a un lugar elevado, donde una piedra grande marcaba el centro del antiguo culto. Mirad, hermanos, no venimos a cuestionar lo que hemos creído, sino a redefinir nuestra identidad a la luz de la verdad de Dios, proclamó. Hoy nos entregaremos a su voluntad, hoy reconstruiremos nuestra relación con el Creador. Poco a poco, el ambiente se transformó, el deseo de restaurar la adoración verdadera comenzaba a llenar los corazones. La voz de Jehú resonaba como el repique de una campana, sacudiendo las fibras más profundas del ser de cada uno. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob no nos ha olvidado. Miremos hacia adelante, hacia el amanecer de una nueva esperanza. Hoy sacrificaremos a Baal y demostraremos que nuestra lealtad es a Yahvé. Los profetas de Baal, desalentados por el fervor del pueblo, comenzaron a correr entre los asistentes, intentando sembrar la confusión. ¿Qué sabéis de sacrificios? Nosotros hemos servido a Baal y ha sido él quien nos ha bendecido. Pero las voces de advertencia fueron ahogadas por una unánime declaración de fe que ascendía hacia los cielos. A medida que los preparativos para el sacrificio comenzaron, el cielo se oscureció aún más, como si las mismas fuerzas del universo estuviesen a punto de estallar en una manifestación divina. Los corazones palpitaron al unísono mientras se ofrecía la primera víctima, una elección simbólica que representaba el fin de la idolatría. El humo de la ofrenda se elevó, entrelazándose con las oraciones fervientes de aquellos que una vez habían adorado ídolos. ¿Qué responderá el Dios verdadero?, se preguntaban entre ellos, la tensión palpable en el aire. ¿Vendría fuego del cielo para consumir el sacrificio, confirmando su fe y su nueva dirección? La multitud contuvo el aliento, esperando un verdadero despliegue del poder divino que cambiaría el rumbo de la nación. En ese momento, un susurro atravesó el corazón de Jehú, una palabra del Altísimo que resonó en su espíritu. Este no es solo un sacrificio, es un pacto renovado. La victoria que buscas también es la de tu pueblo, guiándolos hacia una alianza eterna. La fe de Jehú se rejuveneció ante esta revelación. ¿Qué plan guardaba Dios en su soberanía? Mientras los cielos retumbaban y la tierra temblaba, la tensión ascendía, prometiendo un desenlace que marcaría un antes y un después en la historia de Israel. Las palabras de Dios danzaban en su mente. Preparaos, porque el juicio se acerca y el fuego caerá. Cuando el humo ascendió como incienso hacia las alturas, los murmullos en la multitud se transformaron en un clamor de esperanza. «Yahvé es Dios, Yahvé es Dios», resonaban sus voces, una declaración que ahogaba las palabras de los profetas de Baal. La atmósfera vibraba de expectativa, los corazones palpitaban, y el tiempo parecía detenerse como si toda la creación aguardara un acto divino. Jehú, en medio de la turbación y el miedo que se apoderaban de algunos, elevó su mano en señal de silencio. El pueblo, sintiendo la carga de su fe, cesó sus clamores, prestando atención a cada palabra del siervo de Dios. Hermanos, hemos llegado a este lugar no solo para sacrificar un animal, sino para restaurar nuestra promesa con el Altísimo.
Hoy es el día en que desnudamos nuestra alma ante el Eterno. Levantemos nuestra mirada y comprendamos que el fuego que pedimos no solo consumirá nuestra ofrenda, sino que purificará nuestras vidas de toda falsedad. A lo lejos, los profetas de Baal seguían gesticulando con desesperación, tratando de recuperar el control. Pero los ecos de Jehú se levantaban con tal poder que parecían atravesar la misma roca que les servía de altar. Si Baal es Dios, entonces clamad a él, y que descienda fuego del cielo. Yo, como embajador de Yahvé, espero a que el Dios verdadero se manifieste. El cielo, cargado de oscurecimiento y presión, parecía estar en un punto de quiebre. Jehú se volvió hacia la piedra del sacrificio con el corazón rebosante de determinación. Oh Dios de Israel, haz que tu nombre sea exaltado en medio de tu pueblo. Haz que esta nación conozca tu gloria, y que todos se arrodillen ante ti, el único Dios verdadero. Mientras Jehú oraba, las nubes se dispersaron como cortinas, dejando que un rayo de luz iluminara el altar de sacrificio. Y de repente, un estruendo ensordecedor resonó en el cielo. El pueblo, viendo la manifestación de la gloria de Dios, se sintió llamar a su arrepentimiento y a su regreso a la fe. «¡Viene fuego! ¡El fuego descenderá!», gritó Jehú, quien, sintiendo el fervor del Espíritu, arrodilló su cuerpo para clamar con mayor fervor. Los profetas de Baal, viendo el estado del pueblo y sintiendo la presión del momento, cuadraron sus hombros y comenzaron una vivera. Esta oscuridad de una vez por todas. Un clamor de aprobación retumbó entre los presentes. Cada corazón anhelaba la pureza y la justicia. Mientras los hombres y mujeres de Israel comenzaban a avanzar hacia los profetas caídos, Jehú se detuvo brevemente en su interior, recordando el mandato de Elías, quien había advertido que había 7,000 en Israel que aún no habían doblado sus rodillas ante Baal. La visión de lo que podría ser un pueblo restaurado brillaba intensamente en su mente. «¿Dónde están los que han permanecido fieles?», se preguntó en voz alta. La multitud calló, y un pequeño grupo emergió. Sus ojos reflejaban la esperanza que sus corazones habían mantenido escondida. Con la fuerza del cielo respaldándolo, Jehú vio que mientras la destrucción de los profetas de Baal era necesaria, también debía haber un retorno a los caminos santos. Convocó a los líderes de la tribu y a cada uno de los nobles presentes. Hoy es un día de liberación, no solo un día de juicio. Debemos ofrecer nuestras vidas como un pueblo renovado, consagrado para el servicio del Altísimo. El aire se tornó electrificado nuevamente al pronunciar aquellas palabras. Cada miembro de la multitud sintió un profundo anhelo de obediencia. El fuego que había descendido también había encendido la llama de un despertar espiritual. Así, Jehú hizo una oración, no solo por liberación, sino por una renovación de pacto. «Señor de los ejércitos, mira a tu pueblo y escucha nuestras súplicas. Que todo Israel se vuelva a ti, y que ninguna sombra de idolatría asedie nuestros corazones». Los vientos comenzaron a soplar, como si el mismo cielo respondiera a su llamado. Pero, mientras esto ocurría, una sombra oscura se cernía sobre el evento. Desde el horizonte se vislumbró la figura de Jezabel, la reina manipuladora cuyo corazón había estado lleno de maldad y cuyo deseo de venganza era tan ardiente como el fuego que había consumido a los profetas. Un silencio abrupto perturbó el ambiente festivo. Jehú sintió una ola de desafío que debía enfrentarse. «No temáis», dijo, «pues si el Señor es Dios, también lo es el mismo que nos ha prometido la victoria sobre nuestros enemigos». Las palabras resonaron en las almas como un eco de esperanza. La certeza de que el Dios que había hecho caer fuego del cielo también podía derribar la maldad que reinaba en su medio. El rostro de Jezabel se encontraba en el horizonte, un reflejo de arrogancia y desprecio. A medida que se acercaba, Jehú supo que no solo se enfrentaba a una reina, sino a las fuerzas del mal que habían tratado de destruir el pacto de Dios con su pueblo. Así, en su interior, creció una convicción abrumadora. El enfrentamiento estaba más allá de la carne y la sangre, era una confrontación espiritual por la redención de Israel.
Y mientras preparaba su corazón para el inminente duelo, en su mente resonó la profecía que había sido revelada a sus antepasados. Enfrentarás a tus enemigos, y no conocerás derrota. Era el momento de cumplir el plan soberano de Dios que había estado esperando y de manifestar la gloria del Altísimo. Oh Elohim, no solo clamo por justicia, sino por la restauración de nuestro pueblo, porque en realidad este es solo el principio de un nuevo capítulo en el pacto. La batalla estaba por comenzar, pero la oración se elevó, implorando que ahora, más que nunca, el pueblo conociera el gran amor y propósito del Dios que nunca olvida a los suyos. Así se revelaba un camino, uno que podría llevar a Israel hacia una nueva era de liberación, y comenzaba a entender que la batalla que se iba a librar no sería en vano, pues ¿cómo saber cuántos corazones serían cambiados en el proceso? La historia de su pueblo comenzaba a reescribirse, y el eco de un pacto fresco ya resonaba en el horizonte. La multitud, aún impregnada por la ferviente adoración, observó con asombro cómo Jezabel, como un espectro de maldad, se acercaba. Su mirada era un fuego que desataba temor, un desafío a la fe del pueblo. Jehú, con su corazón palpitante y su espíritu en alza, sintió que cada paso de la reina traía consigo el eco de una batalla que había estado latente en el corazón de Israel. ¿No veis?, proclamó Jehú, alzando la voz sobre la agitación del viento. El enemigo está aquí, pero nosotros no hemos de temer. Hemos visto la gloria de Dios en este día, hemos sentido su fuego purificador. Hoy la derrota de los profetas de Baal ha sido un testimonio de su poder. Las palabras del rey resonaron con fuerza entre el pueblo, despertando en ellos un coraje renovado. A medida que Jezabel se acercaba, una atmósfera de confrontación se instaló. La reina levantó sus manos, como si invocara a las fuerzas oscuras que había alimentado. Su risa era burlona, retumbando en el aire como el trueno antes de la tormenta. ¿Acaso crees que podrás erradicarme tan fácilmente, Jehú? El mismo fuego que descendió del cielo puede opacarse ante el poder de lo que he levantado. Jehú, parado firme con la espada en mano, reconoció que esta no era una lucha personal, sino una batalla cósmica contra las tinieblas que había asediado a Israel. Tú, Jezabel, que has hecho de la insidia tu refugio, hoy conocerás el juicio del Señor. Has querido poner a Israel de rodillas ante la abominación, pero regresarás a la oscuridad de donde surgiste. La tensión corría por la sangre del pueblo mientras ambos se miraban, como si el cielo y la tierra se hubieran detenido en un instante infinito. Los corazones de las mujeres y los hombres temerosos anhelaban que el Dios que se había hecho visible en el altar hablara una vez más, que revelara su poder y autoridad ante los poderes de maldad en la tierra. Jehú, sabiendo que el clamor del pueblo debía hacerse escuchar, volvió su rostro hacia ellos. «Vamos, pueblo de Dios, unámonos en un clamor a nuestro Creador». Que nuestras voces se eleven como un incenso ante su trono, para que Él mismo prepare el camino y aplaste el espíritu de Jezabel. Que el fuego de su justicia caiga sobre ella. El pueblo, ahora encendido por la valentía de su rey, comenzó a alzar un clamor unificado. «Señor, sálvanos, libéranos». Las olas de su oración llegaron como un torrente a los cielos. Mientras tanto, el corazón de Jezabel se llenaba de furia y desesperación. La oscuridad que la rodeaba comenzaba a temblar ante la luz que se levantaba en medio de la multitud. Y en ese preciso momento, el cielo respondió. Un rayo de luz irradió desde lo alto, iluminando el rostro de Jehú y enviando un escalofrío por la espina dorsal de aquellos que estaban reunidos. «El Dios de Abraham, Isaac y Jacob ha oído nuestra súplica», declaró Jehú, sintiendo una convicción renovada. Este es el momento en que las cadenas de opresión serán destruidas y un nuevo pacto será sellado en nuestra tierra. Jezabel, sintiendo el peso del pronunciamiento divino, instintivamente retrocedió, su rostro ahora pálido y lleno de incertidumbre. Pero ella no estaba dispuesta a ceder. Sus tramas de manipulación planeaban un nuevo ataque.
No te engañes, Jehú, este es solo el principio de tu ruina. Hay más sombras en este reino de lo que imaginas. Pero Jehú resistió, repleto de la fuerza del Altísimo. En su interior ardía el deseo de cumplir con el plan soberano de Dios, un plan que había sido sellado desde los ancestros y que ahora comenzaba a tomar forma. Tú, Jezabel, jamás comprenderás el amor que se manifiesta en la justicia de nuestro Dios. El clamor de victoria resonó entre los presentes, y ellos entendieron que esta no solo era una batalla física, sino un despertar de un pueblo que había estado dormido en la oscuridad. Mientras el polvo se levantaba bajo sus pies, un nuevo sentido de propósito impregnaba el aire. Y así, Jehú se preparó para el desenlace de este encuentro, con la certeza de que la gloria de Dios no solo se manifestaría en la confrontación, sino que su pueblo se levantaría para cumplir el llamado divino por la restauración. Las sombras se acercaban, pero el poder de lo eterno era más grande que cualquier trama tejida por el corazón humano. Justo cuando el mar de temor comenzaba a despejarse, una voz a lo lejos resonó con la sabiduría de un anciano profeta, trayendo consigo un mensaje inesperado. Cuando se crea que la victoria se ha ganado, el Señor hará temblar fundaciones aún no establecidas. La mirada de Jehú se endureció, el desafío estaba lejos de haber terminado, y el plan de Dios aún estaba por desplegarse en su esplendor. El crepúsculo se cerraba sobre Jizreel, mientras las nubes oscuras se arremolinaban sobre el palacio. Jehú, con la mirada fija en Jezabel, sintió cómo la atmósfera se cargaba de tensión. La reina, antes tan segura, ahora comenzaba a descubrir la fragilidad de su poder. En su corazón, Jehú sabía que no solo se jugaba la vida de Jezabel, sino el destino espiritual de todo Israel. Hoy todo será expuesto, pensó, como recordando las palabras murmuradas por los profetas que habían precedido su visita. Con un firme paso hacia adelante, levantó su voz para que todos escucharan. Este es el momento para que Israel se separe de la oscuridad y vuelva a la luz. Hoy no solo juzgaremos a Jezabel, sino que decidiremos si somos un pueblo que sirve al único y verdadero Dios. Las gentes afluían en un ardor creciente, encendidos por el fuego que Dios había encendido en sus corazones. «Yahvé es Dios, Yahvé es Dios», comenzaron a clamar una y otra vez. Jehú sentía que la marea se había vuelto, que un nuevo amanecer espiritual estaba tomando forma. De repente, Jezabel, deseando recuperar el control, se asomó desde su ventana, con su rostro pálido pero su voz afilada. «Jehú, has de saber que todas mis obras, mi influencia, no se desvanecerán solo por tus palabras. ¿Crees que el pueblo se inclinará ante ti? Mi legado es más fuerte que cualquier espada que levantes». Jehú, llenándose de valor, volvió su mirada hacia la multitud. «Pueblo de Dios, no solo unimos fuerzas contra Jezabel, sino que debemos borrar cada vestigio de su incienso. Decidid hoy a quién serviréis, a Baal, el ídolo que ha traído nuestro sufrimiento, o al Dios que ha prometido restaurar nuestro destino». Mientras hablaba, el viento comenzó a soplar, como si la creación misma estuviera respondiendo, y las palomas que rodeaban el palacio alzaron vuelo en un frenesí. Jezabel, soportando la presión, despreciaba la exhortación de Jehú. «Tu ira, pobre capitán, solo ofuscará tu razón. No será un hombre quien deshaga lo que he construido». Jehú, concentrándose en sus convicciones y la creciente fe en el pueblo, respondió: «Pueblo de Dios, no solo unimos fuerzas contra Jezabel, sino que debemos borrar cada vestigio de su incienso. Decidid hoy a quién serviréis, a Baal, el ídolo que ha traído nuestro sufrimiento, o al Dios que ha prometido restaurar nuestro destino». Mientras hablaba, el viento comenzó a soplar, como si la creación misma estuviera respondiendo, y las palomas que rodeaban el palacio alzaron vuelo en un frenesí. Jezabel, soportando la presión, despreciaba la exhortación de Jehú. «Tu ira, pobre capitán, solo ofuscará tu razón. No será un hombre quien deshaga lo que he construido». Jehú, concentrándose en sus convicciones y la creciente fe en el pueblo, respondió: «Tú eres quien has edificado un templo al engaño.
pero en este día tus cimientos se tambalean, y, así como el fuego del cielo consumió nuestra ofrenda, así será tu destino. El pueblo ha decidido nuevamente por su Dios. Y en ese momento de declaración, el Espíritu Santo descendió sobre la multitud, y con un solo grito, todos elevaron su voz a los cielos: «Nosotros somos de Yahvé, nosotros somos de Yahvé». Este clamor resonó por todo Jezreel, llenando cada rincón de esperanza y liberación. La furia de Jezabel crecía, y, con un gesto de su mano, ordenó a sus seguidores que se unieran a ella en un intento de desestabilizar la firmeza de Jehú. «Vuestra fe es débil, están basando su esperanza en un parto de promesas vacías», gritó al encarar a la multitud. Pero, en lugar de intimidar, su intento solo alimentó el fervor del pueblo, que clamaba más fuerte. «Hoy no solo luchamos contra Jezabel, sino contra todo lo que se opone a la verdad de nuestro Dios», continuó Jehú. La respuesta fue un rugido, como el de un león que resuena en el corazón de la tierra. Y ahora, en esta batalla, el desafío se hacía cada vez más claro. El viento sopló bruscamente, como un eco de lo divino, y el cielo se oscureció aún más, reforzando el clima de juicio inminente. «Así dice el Señor», proclamó Jehú, sintiendo la unción sobre él: «serás despojada de tu poder, y tus profetas caerán como hojas secas». La multitud vitorió, y un nuevo fervor emergió en sus corazones. Sin embargo, dentro de Jehú, una inquietud persistía. ¿Sería esta la victoria definitiva? Mientras los murmullos de excitación llenaban el aire, algo profundo y profético se deslizó a través de su mente. El juicio era solo el principio de la restauración, un camino hacia una verdad más gloriosa que la victoria sobre Jezabel. La liberación debía ser completa, y eso empezaría por reconstruir el altar del pueblo, donde los corazones podrían volver a arder por el amor del Altísimo. «Ahora es el tiempo de la decisión, Israel», exclamó Jehú, su voz resonando con autoridad. «Bajo este cielo, decidamos sembrar el nuevo pacto de adoración. Entonces, si Yahvé es Dios, que se levante de entre nosotros el fuego sagrado y lo ofrezcamos como el sacudón de nuestro corazón». Jezabel sintió que la victoria se deslizaba entre sus manos. «¿Acaso no aprenderás? Mi influencia siempre existirá», gritó, pero ahora su voz regalaba una mezcla de temor y desafío. Los corazones del pueblo comenzaban a ajustarse en unidad. «¿Qué debemos hacer, Jehú?», clamaron al unísono. Así, con un paso decidido, él saboreó el poder de lo que Dios estaba por hacer. No solo se trataba de enfrentarse a la reina, sino de rendir sus corazones en adoración. Lentamente, a medida que la luz comenzaba a brillar entre las nubes, un murmullo se alzó. «Ya no serviremos a ídolos, hoy retornamos a Jehová, nuestro único Dios». El fuego que había descendido se consumía en cada corazón, llenando la atmósfera de fervor por un nuevo pacto. «Levante el altar, edifiquemos el lugar sagrado», ordenó Jehú, y pronto tubérculos de adoración comenzaron a brotar entre el pueblo, un regreso a las viejas sendas que anhelaban redención. Mientras el pueblo florecía en sus pasos de fe hacia el altar, Jehú sabía que cada acto de obediencia traería consigo más revelaciones del plan eterno que aún estaban por ser reveladas. Desde aquellos cimientos de devoción sincera emergía un gran despliegue de gloria, una vez más despertando el eco de la abundancia divina. Así, en el centro de la batalla se encontraba lo esencial, no solo la caída de Jezabel, sino el despertar de toda una nación. Cuando el pueblo se vuelve a su Dios y lo adora en espíritu y en verdad, el cielo mismo consumirá toda oscuridad, meditó Jehú. Las manos de su pueblo elevaron oraciones fervientes hacia el cielo, mientras el horizonte comenzaba a iluminarse con las promesas de Dios. Podía sentir el palpitar de un nuevo comienzo, un renacer que resultaría en una confluencia de justicia y gracia que estaba a punto de desatarse sobre ellos. Y ahora, mientras el fuego arde en nuestras almas, ¿qué otros misterios se revelarán en el camino que el Señor ha trazado? ¿Acaso es este solo el inicio de nuestro renacimiento?
pensó Jehú, sintiendo que a pesar de la victoria, el verdadero camino de Dios estaba justo por comenzar a desplegarse. La multitud aguardaba, con gran expectativa, y así Jehú se preparaba para guiar a los corazones de Dios hacia la luz, mientras el eco de lo que podrían alcanzar se reflejaba en la promesa del pacto eterno que aún permanecía en el corazón de su pueblo. El misterio de la soberanía de Dios estaba a punto de ser revelado.